En el presente video vamos a complementar el estudio de este filósofo francés tan importante que es ni más ni menos que Jean-Paul Sartre, que nace en París en el año 1905 y muere en el año 1980. Recordemos que nosotros hemos hecho un video correspondiente a Jean-Paul Sartre y también hemos dicho que pertenecía a esta corriente contemporánea de la filosofía conocida como existencialismo. Invitamos a ver nuestros videos correspondientes, el existencialismo, a aquellos que no lo han visto. En este caso nos vamos a centrar en lo que es el concepto de libertad en Sartre para poder así concluir un poco con esta idea que tiene él del hombre, del otro, de la libertad, de la angustia, de la existencia humana en sí. Por eso vamos a pasar ya mismo a nuestra siguiente pantalla porque vamos a hablar de el otro. ¿Quién es el otro? El otro es el que no soy yo, la otra edad. Es decir, esta soy yo y este es el otro, aquel que no soy yo. Así de simple. Pero no es tan simple para Sartre. ¿Por qué? Porque él dice que el otro es una libertad que no coincide con mi libertad. Es una libertad que no coincide con mi libertad. Y ya estamos introduciendo así el tema de la libertad. Y sigamos aún más, porque dice Sartre que es una libertad que no coincide con mi libertad. Y de aquí que para tomar conciencia de la libertad del otro, me doy cuenta que frente a este otro soy un esclavo. Soy un esclavo. Cuando me doy cuenta de la libertad del otro, me siento un esclavo. Es decir, esta conciencia que tengo del otro, de saber que hay un otro fuera de mí, me da dos actitudes como respuestas. Primero puedo tratar de actuar sobre la libertad del otro para poseerla. Puedo tratar de actuar sobre la libertad del otro para poseerla, y esto está muy relacionado con lo que Sartre entiende o llama amor, esta idea de poseer la libertad del otro. Y también puedo tener otra actitud cuando me doy cuenta que frente al otro soy un esclavo. Puedo tratar de recobrar mi libertad sin eliminar la libertad del otro. Puedo recobrar mi libertad sin eliminar la libertad del otro, es decir, respetando la libertad del otro. Y esto va a suponer entonces la diferencia entre mi libertad y la libertad de este otro opuesto a mí. Para Sartre, y sigamos, les sigo contando un poquito más, el mundo social es un mundo, vamos a introducirlo aquí, el mundo social entonces es un mundo en donde de alguna manera luchan las libertades opuestas. Luchan las libertades opuestas. Es como un ring de boxeo en donde todas las libertades van a ponerse a pelear. Y en donde entonces nos quedan dos alternativas. O nos subyugamos o rehuimos o somos indiferentes. Por lo cual, entonces, ante la presencia del otro, al darme cuenta que en este mundo social convivo con otros seres, yo voy a tomar conciencia de mí mismo
Y también voy a tomar conciencia de la amenaza que se va a cernir sobre la propia libertad. Conciencia de la amenaza que se cierne sobre la propia libertad. Muy bien, y sigamos indagando más. ¿Por qué esta toma de conciencia tanto de mí mismo al descubrir al otro como de esta amenaza que se cierne sobre mi propia libertad? Bueno, porque Sartre dice que el mundo social, es decir, el mundo humano, es un mundo de condenación. Mundo de condenación. ¿Y por qué nos dice esto? Porque dice que nadie consigue ser sino como lo ven que es. Es decir, el hombre es constantemente asediado, es constantemente arrancado de sí mismo y no es más que lo que los otros quieren que sea, que es. Es decir, es un ser para otros. Es un ser para otros, no es más que lo que los otros ven que es. Y esto es lo que le va a provocar de alguna manera una inestabilidad a Sartre. Es muy fuerte afirmar esto de que el mundo es un mundo de condenación donde nadie consigue ser sino como te ven, ¿no? Porque te da esta idea, como dice él, esta idea de que te arrancan de vos mismo, de tu esencia. Y les paso un dato muy importante, este tema va a ser tocado a fondo en su obra A Puerta Cerrada. Sartre era un gran literato, una obra que él va a publicar en el año 1944. Los invito a que la lean para, si se quieren indagar un poquito en esta cuestión de la libertad y de esta conciencia del otro y este arraigo que hay en la mirada de los otros y no poder reconocernos como seres propios, sino como los demás nos ven. Ahora bien, a puerta cerrada entonces nos va a presentar esta idea de no poder ser sino como los otros no ven. Es decir, para que a ustedes les quede claro, el otro para Sartre, la mirada del otro te fagocita, te esclaviza, te condena. El castigo es la mirada del otro. Siempre sos el ser pero en otro. Sos el ser pero en otro. Es decir, es como si fuera una existencia inauténtica para que ustedes puedan entender un poco más. El castigo es no poder ser singular. No, no poder ser singular. Claro está, con todo lo que esto conlleva. Es decir, el juicio del otro te fagocita, te devora constantemente. Entonces, la libertad es condena, la libertad es este castigo de vivir en un mundo social donde no podés ser singular, donde el otro te fagocita, donde sos un ser para otros. La libertad, entonces, precede a la esencia humana, hace posible a la esencia humana. ¿Por qué? Porque el hombre se hace a sí mismo desde sus elecciones. ¿Recuerdan el video de Sartre en donde hablábamos de estas premisas principales de su ética? Bueno, recordemos entonces que el hombre se hacía a sí mismo desde sus propias elecciones. Es decir, el hombre existe y luego se define. Será tal como se ha hecho. Primero existe y luego hace su esencia. Por lo tanto, la libertad humana, recordemos, precede a la esencia humana, es decir, hace posible a la esencia humana. La libertad humana no es una propiedad del hombre, atentos con esto. Supone ese decir sí a las decisiones, es decir, a esas elecciones que hacemos en este presente donde no hay un pasado ni un futuro para Sartre. Esto
esto es ni más ni menos que una aproximación al existencialismo sartreano. Entiendo que es complejo, pero nos tiene que quedar en claro esta cuestión del otro, de esta conciencia del otro que nos hace tomar conciencia de nosotros mismos, de esta conciencia de la amenaza que se cierne al tomar, claro, esta noticia de la libertad del otro y de esta, si se quiere, esta mirada del otro que nos fagocita y de esta libertad que no es una propiedad humana, sino que es aquel elemento que nos permite elegir y hacernos constantemente. La libertad humana, recordemos, precede a la esencia humana. El hombre primero se hace a sí mismo y después se define. Gracias por acompañarnos hasta aquí y si tienen alguna duda o pregunta, con gusto la resolveremos.